Ampicomplexos intestinales de importancia en pacientes inmunocomprometidos. Cryptosporidium, Cyclospora, Microsporidium e Isospora. Las 4 parasitosis que se describirán a continuación son consideradas emergentes y han adquirido gran importancia en casos de inmunosupresión, particularmente en pacientes VIH-Sida. Además, poseen características comunes entre sí. Son patógenos humanos cuya importancia ha aumentado en enfermedades relacionadas con inmunodeficiencia, debido a que el parasitismo y cuadro clínico son más graves. Son protozoos intracelulares que se reproducen por un ciclo asexual dentro de enterocitos y otro ciclo de tipo asexual que les permite producir ooquistes o esporas, formas infectantes. Alteran la morfología de las vellosidades intestinales donde producen inflamación y la principal manifestación es la diarrea. Son más frecuentes en zonas tropicales y en lugares con bajo saneamiento. Se transmiten por vía fecal-oral, de persona a persona, o por agua o por alimentos contaminados. El diagnóstico es coprológico. Cryptosporidium. La criptosporidiosis humana fue informada por primera vez en 1976 por Nim y Cole, quienes encontraron el parásito en la biopsia rectal de una niña. Algunas especies de Cryptosporidium infectan el intestino de sujetos inmunodeficientes y causan diarrea intensa. Se les ha conocido desde hace mucho como parásitos en roedores, aves de corral, monos redus, ganado bovino y otros herbívoros. El protozoo causante de la criptosporidiosis es un esporozoario de la subclase Coccidia, género Cryptosporidium. Se ha identificado la especie Cryptosporidium parvum como la principal responsable de las infecciones humanas y de animales, y otras especies como el Cryptosporidium muris y el Cryptosporidium felis, que son propias de animales y que pueden llegar a afectar a humanos. Con respecto al ciclo de vida del parásito, los enfermos expulsan por las heces numerosas ooquistes que son inmediatamente infectantes. Al ingerir una persona estos ooquistes en alimentos o agua contaminada, los esporozoitos del quiste salen e invaden las células intestinales. Los parásitos se multiplican por un mecanismo sexual dentro de la porción apical de la célula intestinal. Son liberados e infectan otras células de esa misma zona para comenzar un nuevo ciclo. Además, se reproducen de forma sexual y forman microgametos masculinos y femeninos, que se fusionan y terminan formando las formas de ooquistes. El periodo de incubación de la criptosporidiosis es de 1 a 12 días. El Cryptosporidium se localiza en el borde en cepillo de las células de la mucosa epitelial de vías gastrointestinales, en particular en la superficie de vellosidades del ilion. Puede ser asintomática, aunque si se presentan síntomas, el signo clínico más notable de la enfermedad es diarrea acuosa, de poca intensidad, a veces con moco y sangre, y la mayoría de veces sin leucocitos. Además, esta diarrea cede por sí sola en 1 o 2 semanas en sujetos inmunocompetentes. El cuadro puede fluctuar entre la sensación de indigestión y un cuadro de enteritis. Después de la diarrea puede darse manifestación de constipación. Es necesario considerar que la deshidratación se presenta muy a menudo, particularmente en niños. En estos individuos inmunocompetentes los parásitos desaparecerán entre 4 y 6 semanas. En inmunodeficientes o en extremos de edad, o sea niños y ancianos, los síntomas son más intensos y de más duración. La diarrea es crónica y ocurre junto a malestar, anorexia, fiebre y deshidratación grave. Puede ocurrir un síndrome de mala absorción y a pesar de que el intestino delgado es el órgano más infectado con mayor frecuencia, se han detectado en otros órganos criptosporidiasis, por ejemplo en el pulmón, particularmente en personas con VIH-Sida. El diagnóstico depende de detectar los ooquistes en muestras de heces recién obtenidas. Por lo común se utiliza el método de Quinion, aunque se puede utilizar 100 Nielsen. En ambas técnicas se verán los ooquistes de color rojo brillante sobre un fondo verde o azul. El diagnóstico también se puede hacer por detección de antígeno en materia fecal por medio de ELISA o bien de anticuerpos circulantes por inmunofluorescencia indirecta. Existen pruebas rápidas para criptosporidiosis como el PROSPECT.
Se puede realizar una biopsia intestinal y así observar la atrofia de las vellosidades y la hipertrofia de las criptas en las cuales se encuentra el parásito.